Absolutamente todas las marcas tienen productos buenos, productos regulares y productos malos, algunos muy malos. Y esto aplica para cualquier cosa, desde restaurantes hasta hoteles, pasando por autos y, como no, también celulares. Así que hoy vamos a ver cuál es el peor teléfono de cada marca para que los descartes al momento de comprar un nuevo dispositivo. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Yo soy Juan y esto es TP Resurrection. Comencemos y arranquemos de una vez con el iPhone XR o iPhone XR, lanzado a finales de 2018 como un dispositivo de entrada. Esto significa que sus características a nivel técnico eran un tanto más recortadas que las de los otros iPhone y por ende el precio también era inferior. A día de hoy hay gente que lo sigue comprando, pero hay varias razones por las que muchos lo clasifican como el peor iPhone de la actualidad o uno de los peores, siendo la principal algo tan importante como su batería. Y es que estamos hablando de tan solo 2942 mAh, sin carga rápida de alta potencia o algo por el estilo. La pantalla también es bastante regular, tratándose de un modesto panel de 6,1 pulgadas del tipo LCD IPS, con una resolución de 828 x 1792 píxeles, es decir, Full HD+, una densidad de 324 ppi y una tasa de refresco de 60 Hz, ¿qué creían? Recordemos que Apple solamente incrementó esto en sus iPhone más recientes y más costosos, por lo que aquí ni a palo vamos a ver siquiera 90 Hz. Olvídense. Donde tampoco vamos a ver mayor cosa es en las cámaras, pues contamos con un único sensor de 12.2 megapíxeles del tipo CMOS con focal 1.8, pero cuando empieza a faltar la luz, la calidad se empieza a ir a donde se fue mi padre cuando dijo que iba a comprar cigarrillos y no volvió. Mi consejo es que si planeas comprar un iPhone y gastar poco dinero, evites este y más bien te vayas por alguno de los iPhone calidad-precio que he recomendado en anteriores videos, para que así tengas una experiencia muchísimo mejor. Pero bueno, de Apple pasemos ahora a Samsung, específicamente al A01 Core. Y con este descendemos directamente hasta los sótanos del mismísimo infierno, porque si el fulano del puesto anterior era malo, este es malísimo. Hay incluso quienes lo clasifican como el peor celular del mundo. Y es que hay que ponernos a mirar sus características, comenzando por su pantalla, que es un panel del tipo TFT, aún peor que la que mencionamos anteriormente, de hecho es del peor tipo de pantalla que existe, con una resolución de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 324 ppi, una tasa de refresco que llega a los 60 Hz empujada y un procesador tan pero tan malo que hasta parece un chiste que no da risa. Pues hablamos de un MediaTek MT6739 de tan solo 4 núcleos Cortex A53 a 1.3 GHz, tan obsoleto que está construido en 28 nanómetros. Y es que se trata de un chip gama baja del año 2017, malo desde que se lanzó y ahora mucho peor. Nada más viendo estas dos cosas uno se da cuenta que no existe causa, razón o motivo aparente para comprar este equipo, menos aún en el precio que pretenden venderlo. Ni siquiera por el lado de la batería se salva, pues tan solo cuenta con 3000 mAh, aparte muy mal optimizados debido a la antigüedad del procesador, por lo que una buena parte de los usuarios coincide en que la batería no sirve para nada. De hecho, todo el dispositivo es una completa basura. Así que ya sabes, Galaxy A01 Core ni a bala. Deberían de pagarle a la gente para que lo usara y no al revés. Pero no crean que el A01 Core es el único MediaTek quad-core que anda por ahí pretendiendo venderse como un dispositivo decente. Marcas como Xiaomi también tienen un montón de cosas horribles, y una de ellas es el Redmi A1. Este integra el Helio A22 MT6761, quad-core Cortex A53 a 2 GHz, aunque en 12 nanómetros, un poquito mejor. Pero tampoco estamos frente a ninguna bala, su puntaje Antutu es uno de los más bajos que hay en la actualidad. Su pantalla TFT en resolución 720 x 1600 píxeles con una densidad de tan solo 269 ppi, solo tiene como punto positivo una respuesta táctil de 120 Hz, que ojo, no es lo mismo que una tasa de refresco. Lo que tampoco serviría de mucho porque con la potencia que se manda el procesador no podríamos ni mover el POU a 120 FPS, es que ni a 60, creo que a 60 ya sería pedir mucho. Las cámaras tampoco son buenas, con dos lentes muy básicos de tan solo 8 y 0,3 megapíxeles. Y la única cosa buena de este dispositivo, si es que la tiene, es su batería, pues los 5000 mAh rinden bastante bien.
Claro, cómo no, si no sirve para nada. Si planeas comprarte este equipo, no lo hagas. Por solo un poco más puedes tener algo muchísimo mejor y te lo demostraré en un futuro video de mejores celulares super ultra hiper mega baratos que puedes comprar. Ya hablamos de un iPhone de Apple, de un Galaxy de Samsung y de un Redmi de Xiaomi. Ahora es el turno de Huawei. ¿Y de qué Huawei en específico? Pues de uno de la línea Y, la gama más baja de la ya casi extinta compañía china. Desde siempre estos destacaron por ser más malos que los políticos latinoamericanos, pero si quisiéramos hablar de un modelo en concreto tendríamos que mencionar entonces el Y5P. Este ya monta un procesador octa-core al menos, aunque igual bastante malo, siendo un Helio P22 o MT6762R, compuesto por dos grupos de núcleos Cortex A53, es decir, de los más antiguos y básicos que hay, unos a 2 y otros a 1,5 GHz. Pero si esto no fuese importante, que sí lo es y mucho, aún tendríamos que preocuparnos por un par de puntos bastante nefastos, entre los que podemos destacar su pantalla LCD en una resolución 720 x 1440 píxeles, con una densidad de 295 ppi, cuya tasa de refresco se queda por debajo de los 60 Hz, siendo además bastante pequeña para los estándares actuales con tan solo 5,45 pulgadas. A nivel de batería tampoco es como que le vaya muy bien, contando con poco más de 3000 mAh, específicamente 3020, sin ningún tipo de carga inalámbrica, carga rápida o algo así, olvídate. Pero bueno, veámosle el lado bueno, al menos este Huawei sí tiene los servicios de Google, creo. Ya para terminar hablemos de un Motorola Moto E, para ser más exactos el E20. Lanzado en septiembre del 2021, cuenta con un chip Unisoc T700, más lento que una tortuga cuadraplégica, una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, en resolución 720 x 1600, y una doble cámara encabezada por un sensor de 13 megapíxeles bastante regular. Lo único más o menos rescatable de este equipo es su batería de 4000 mAh y el hecho de que es muy económico. Pero sinceramente no vale la pena, como ninguno de los que hemos mencionado aquí. Sin embargo, como estos hay muchísimos dispositivos más, pero ya se nos acabó el tiempo, así que los veremos en próximos videos. Hasta aquí nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí.